O Homem que Gostava de Cães é o novo livro do convidado do Bairro Alto de hoje. É uma obra que conta a história do homicídio de León Trotsky, perpetrado no México pela mão e picareta do revolucionário e comunista espanhol Ramón Mercader, que atuou a mando de Stalin. O autor deste romance, que mistura história e ficção, é o escritor cubano Leonardo Padura, nascido em Havana em 1955. Padura licenciou-se em literatura latino-americana e trabalhou como jornalista antes de se dedicar quase inteiramente à escrita de romances. Este Homem que Gostava de Cães, além de um relato dos últimos anos da vida de Trotsky, é também um retrato do colapso da utopia soviética, uma das mais importantes da história. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a nosotros por estar aquí. A ver, este libro empezó en tu cabeza pues en 1989, ¿no? En una visita a México. Mira, en ese momento cayó una semilla en mi cabeza que yo no sabía que iba a fructificar. Estaba en México. ¿Te has dado cuenta de la semilla o no? No, en ese momento no, y por varias razones. Yo estaba en México, era la primera vez que visitaba México, y le pedí a un amigo que me llevara a la casa donde había sido asesinado Trotsky en Coyoacán. Y el interés por Trotsky tenía que ver sobre todo por mi desconocimiento de la figura de Trotsky, de lo que había ocurrido en aquel lugar, de quién era Ramón Mercader. Era común en Cuba. La gente de mi generación nos educamos, estudiamos en la universidad, empezamos a hacer nuestras carreras sin tener una idea de quién era Trotsky. No había bibliografía. La percepción, la perspectiva que había de Trotsky en Cuba era la misma que existía en la Unión Soviética. Recordarás que, por ejemplo, incluso en las fotografías de la revolución, la imagen de Trotsky fue borrada por Stalin. Es decir, que no solamente no se conocían sus textos, ni siquiera su imagen era conocida. Y en Cuba ocurría lo mismo. Cuba en esa época era un país completamente en el sentido político y en el sentido ideológico en la órbita soviética, y Trotsky era un desconocido. Y ese desconocimiento, esa curiosidad que provoca lo prohibido, fue la que empezó a despertar un cierto interés en mí por Trotsky. Visité la casa. En aquella época ya era el Museo del Derecho de Asilo, estaba bastante abandonada, bastante polvorienta, pero fue un lugar muy impresionante, tal vez porque estaba abandonada y polvorienta. En la habitación donde se había producido el asesinato, el estudio de trabajo de Trotsky, todavía estaban los objetos con que él estuvo ese día, las gafas rotas, que estaba utilizando y sus objetos de trabajo. Y bueno, fue una visita que me provocó una cierta conmoción. No fue algo normal. Yo en esa época empezaba a viajar, fui a muchos lugares que me emocionaron, me conmocionaron, pero no como este lugar. Y me di cuenta de que había empezado ahí la posibilidad de escribir algo unos años después, cuando conocí un poco más de la figura de Trotsky y sobre todo cuando ocurrieron dos acontecimientos muy importantes. Por una parte, la desaparición de la Unión Soviética y la posibilidad de tener un conocimiento mayor, no solo en Cuba, sino en todo el mundo, de lo que había sido la historia real de la Unión Soviética. Y por otra parte, el descubrimiento, por decirlo de alguna manera, de que Ramón Mercader, este hombre del cual tampoco yo sabía nada, el asesino de Trotsky, había vivido los 4 años finales de su vida en Cuba. Y creo que primero la conmoción, después el conocimiento de esa historia soviética tapiada, ocultada, manipulada, y después la revelación de que Mercader había vivido de incógnito en Cuba, fueron los 3 elementos que con el paso del tiempo crearon esta posibilidad, este sueño de escribir una novela que empieza a concretarse ya de manera definitiva en el año 2004. ¿Y cuál ha sido el clic para empezar? El clic para empezar fue fundamentalmente haber escrito antes una novela que se llama en español La novela de mi vida, en portugués O romance da minha vida,
que es una novela donde yo utilizo un personaje histórico cubano, un poeta del siglo XIX, José María Heredia, y es una historia que abarca prácticamente 2 siglos de historia de Cuba, los 2 siglos de la historia de Cuba como país. Antes era una factoría, un puerto dentro del imperio colonial español, y José María Heredia es el primer poeta cubano, y es además el primer cubano, el primer hombre que siente Cuba como su patria. Y hago toda una reflexión del fenómeno de la cubanía, de la poesía, de la humanidad del cubano, de la traición, de la fidelidad, hasta el presente. Y haber escrito esa novela creo que fue la que me preparó para un proyecto como el de El hombre que amaba a los perros. Que al final podemos decir que es, una obra, una novela sobre el miedo y sobre la obediencia, ¿no? Es una novela en la que el miedo tiene un papel decisivo. El miedo que siente Trotsky porque sabe que está condenado a morir, sabe que Stalin lo va a matar. El miedo que en determinados momentos siente Ramón Mercader de no poder cumplir la misión, de no poder estar a la altura revolucionaria que se le exigía con una misión tan importante como era estar cerca de Trotsky y eventualmente ser la persona que debía ejecutarlo, y sobre todo el miedo de Iván. Iván es el tercer personaje de esta novela. La novela tiene 3 tiempos fundamentales. Por una parte, el exilio de Trotsky, a partir del año 29, hasta su muerte en 1940. Por otra parte, la trayectoria de Ramón Mercader desde su juventud hasta el momento en que en la guerra civil es captado por los órganos soviéticos, su preparación y el asesinato de Trotsky, con una especie de largo epílogo después que sale de la cárcel en México. Y un tercer personaje que es un personaje de ficción, a diferencia de estos 2 que son personajes históricos, que es un cubano de mi generación. Por razones de lógica es un poco mayor que yo, de lógica histórica, de lógica cronológica es un poco mayor que yo, y este personaje, que es el que le da un sentido cubano a la historia, pero es que además es el responsable de la historia que estamos recibiendo, es un hombre muy afectado por el miedo. Es un hombre que vive en la Cuba de los años 70, 80 y hasta el presente, sufriendo todas estas presiones que eran habituales en mi país y que tenían mucho que ver con el miedo. Y su sueño es ser escritor, o sea, al menos cuando era joven. Es un hombre que quiso ser escritor, escribió incluso un primer libro. Cuando escribe de una manera diferente es censurado, recibe una censura que no es una censura al estilo soviético. Afortunadamente en Cuba, aunque se siguió el modelo soviético, no se siguieron los extremos de ese modelo, y decide dejar la literatura, decide abandonar la literatura hasta el momento en que, lo sabemos al final de la novela, estamos leyendo algo que ha escrito el propio Iván, venciendo el miedo. Se sobrepone al miedo y llega a escribir este libro. De alguna forma hay algo de autobiográfico en ese miedo de escribir en Cuba, ¿o no? Más que autobiográfico, hay una perspectiva generacional. El personaje de Iván, a diferencia del personaje con que suelo trabajar mis novelas más o menos policíacas, Mario Conde. Mario Conde está mucho más cercano a mí en su carácter, en su manera de mirar el mundo, en su formación, en su origen, un poco en esa ironía que lo caracteriza como arma de defensa. Iván, por el contrario, es una síntesis, es una metáfora de toda una generación. Es un hombre en el que yo reúno toda una serie de experiencias, frustraciones, esperanzas, desengaños que sufrió y ha sufrido mi generación en Cuba. Por lo tanto, tiene de autobiográfico la pertenencia a una experiencia común que vivimos los cubanos de mi época. En Cuba, como diría Orwell en 1984, en los años 70 y 80, todos éramos más iguales. Y al ser todos más iguales, las experiencias eran muy, muy comunes. Y por lo tanto,
hay muchos elementos en la vida de Iván que son cercanos a elementos de mi vida, pero no sería justo decir que es un personaje con características biográficas cercanas a mí. ¿Pero has tenido problemas con la censura, por ejemplo, no? Afortunadamente, en mi literatura, no. Mis libros todos se han publicado en Cuba, tal como han sido escritos, tal como han sido publicados en España. Varios de estos libros han ganado premio en Cuba, han ganado el premio de la crítica al mejor libro del año. Las ediciones en algunos casos son mayores, en algunos casos más pequeñas. En esta novela, por ejemplo, ha pasado algo muy, muy simpático, y es que fue el acontecimiento público más importante de la Feria del Libro. La sala se abarrotó, la gente estaba desde las 9 de la mañana. En el programa de la feria aparecía que la presentación era a la 1, en el programa de la editorial que era a las 4 de la tarde. No se le hizo ninguna promoción y sin embargo se llenó la sala, se repletó, la tuvieron que cerrar, había policías para cuidar el orden. Y después de la presentación no se hizo ninguna promoción, ninguna divulgación de lo que había ocurrido ahí. Sin embargo, las personas fueron, buscaron el libro y me ha pasado algo ahora que se me ha convertido en una tragedia. Y es que todos los días me llaman por teléfono a mi casa, buscan el número en la guía, voy a tener que hacer algo para preguntarme, ven acá, Padura, ¿dónde puedo conseguir el libro? Incluso ha circulado por Cuba una foto de la librería de la Unión de Escritores, que es la editorial que me publica en Cuba, que pusieron un cartel en la vidriera que decía, no hay libro de Padura, para que nadie preguntara si había el libro o no. Dices que tu generación pues, es una generación desencantada, ¿no? Ese desencanto tiene algo que ver con el final de la Unión Soviética, con la caída del muro, o sea, lo que han conocido después ha contribuido para ese desencanto. Fue un proceso en el que la desaparición de la Unión Soviética, la caída del muro, fue como un punto climático, pero no creo que haya sido el más importante. Mi generación participó, yo nací en el año 55, pertenezco a la generación de los que llegamos muy niños a principios de la Revolución o nacen ya en la Revolución, como es el caso de mi esposa que nació en el año 59. Nos educamos en el periodo revolucionario, fuimos a la escuela, a la universidad, participamos de los cortes de caña. Yo estuve un año trabajando en Angola en la época de la guerra, afortunadamente como periodista, no como militar. Y todas nuestras expectativas, esperanzas se habían creado alrededor de esta promesa de un futuro mejor, de un futuro que nos llegaría, que nos correspondía a partir no solamente de esa participación, sino también de nuestros propios esfuerzos. Esto mismo es una generación mayoritariamente universitaria, una generación que fue la primera que masivamente estudió en las universidades en Cuba, con una formación, hay que reconocerlo, bastante buena. Tuvimos una buena universidad, los médicos, los ingenieros, los humanistas, y cuando llega el momento en el que estamos en la cercanía de nuestra madurez como personas, como intelectuales, como profesionales, alrededor de los 30, 35 años, desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, se produce la gran crisis en Cuba y nos encontramos que lo único que tenemos es una bicicleta. Yo iba a mi trabajo en bicicleta, hacía 15 kilómetros a la ida, 15 a la vuelta. En el mes de junio, julio, en Cuba, hacer 15 kilómetros a las 4 o 5 de la tarde, almorzábamos un pan con algo, con un huevo, con algo, hacer 15 kilómetros de regreso después de haber trabajado 6, 7 horas, es realmente algo muy fuerte. En esa época, bueno, hubo cortes de electricidad, no había transporte, la comida escaseaba, las dificultades eran de todo tipo, muchas regulaciones, por ejemplo,
Para tener yo mi primer ordenador, mi primera computadora, tuve la suerte de que pude venir a España a hacer un trabajo con Televisión Española y al llegar a Cuba, por ser cubano, yo no podía comprarme una computadora, aunque tuviera el dinero, los dólares, porque no la vendían en pesos cubanos. Y tuve que acudir a un escritor uruguayo que vivía en Cuba para que me comprara mi primera computadora. Todo era así de difícil. Es decir, que el momento en el que ya podíamos participar, nos fue sustraída esa posibilidad. Y no es por gusto, no es por gusto que ahora mismo, de manera muy evidente, el gobierno cubano está reconociendo de hasta qué punto nuestra generación fue maltratada, mal valorada. Ahora se quejan de que no hay sustitutos para la generación histórica y tienen que escoger de aquí y de allá. Y es que realmente en el momento en que empezábamos a pensar, lo único que pudimos pensar fue cómo conseguir una goma para la bicicleta y un pan con tortilla para poder almorzar. Y muchos se han marchado, ¿no? Sí, Muchos se fueron de Cuba. Ese es un periodo muy complicado, el de los años 90, pero muy interesante. Ocurren, creo que tres fenómenos que tienen que ver con el mundo de la cultura que son fundamentales. Por un lado, la diáspora. Se van muchísimos escritores, pintores, artistas de Cuba. En busca de la de libertad de pensamiento, ¿no? En busca no solo de libertad de pensamiento, sino en busca de posibilidades de trabajo. Sí. Por ejemplo, los actores, la televisión transmitía 4 horas, 5 horas al día. No había trabajo para los actores, los teatros estaban cerrados, no había tela, no había electricidad para poder trabajar y se fueron a México, a Colombia, a Venezuela a trabajar en aquella época, a España. Con los pintores ocurre lo mismo, escritores que salen de Cuba, no se publicaban libros en Cuba, la industria editorial prácticamente se paralizó. Ese fenómeno de la diáspora es muy importante porque es el primer momento después de la diáspora del año 59-60 que sí tuvo un carácter marcadamente político, que se produce un movimiento masivo de salida de artistas de Cuba. Por otra parte, hay un fenómeno de carácter económico que influye en todo esto, que es la paralización de esa industria cultural cubana. En Cuba había una industria del cine, una industria editorial, galerías, teatros, y prácticamente todo eso cierra. No hay dinero para que funcione. Y se produce el tercer elemento que creo que es el más importante de todos, que al cerrarse las posibilidades de esa industria editorial, se crea también la posibilidad de la libre contratación del artista con el mercado internacional. Los pintores se buscan galeristas, los actores van a trabajar a estos lugares que te decía y los escritores podemos establecer contratos con editoriales de fuera de Cuba. Hasta ese momento estaba prohibido, funcionaba igual que en el resto de los países socialistas. Había una agencia literaria que pertenecía al Ministerio de Cultura, que era la que comercializaba los derechos de autor de nuestros libros. Pues a partir de ese momento hay la posibilidad de esa libre contratación y esto tiene un sentido más artístico que económico como punto más importante, porque la perspectiva del escritor cambió por completo. No es lo mismo cuando escribes un libro pensando que tu primer lector va a ser un editor cubano de una editorial que pertenece al Estado cubano, que cuando escribes el libro pensando que tu editor va a ser un editor de Madrid o de Barcelona, que va a leer la obra buscando otras cualidades. Te sientes más libre, ¿no? Te sientes más libre, te sientes más libre, te sientes más responsable con tu trabajo, tu capacidad de escritor, la necesidad de competencia aumenta. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de que a partir del año 96 establecí relaciones con la editorial Tusqués de Barcelona y eso significó que mis editores españoles, que nunca me han exigido que yo ponga una determinada carga política en mis libros, nunca me lo han exigido, me han siempre ayudado y han trabajado mucho en la calidad del libro. Ese libro tiene que funcionar en un mercado
debe ser el mejor libro posible para que funcione en el mercado, pero sobre todo con la conciencia de que debe ser el mejor libro posible que yo pueda escribir. Son profesionales de alta calificación, una editorial con 40 años de experiencia, muy bien posesionada en el panorama cultural español, y creo que mi crecimiento como escritor se debe mucho a esa posibilidad de tener una relación con una editorial de fuera de Cuba, que además me ha dado la posibilidad de la promoción de mi obra, no solamente en mi lengua, sino en otros idiomas. Es decir, que el pan con tortilla, la bicicleta y los cortes de luz de los 90, al final, en algunos casos como en el mío, se han revertido en un aprovechamiento de las posibilidades otras que se abrieron en esos momentos. Pero para la mayoría de las personas en Cuba, sobre todo de mi generación, significó el corte, la frustración de sus posibilidades, y de ahí ese enorme desencanto que ha vivido mi generación. Pero tú nunca quisiste irte de Cuba, ¿no? Y sigues viviendo en la misma casa que era de tu padre y de tu abuelo. En esos años 90 de la bicicleta y el pan con tortilla, Sí, yo creo que hasta los perros míos pensaron irse de Cuba. La situación era extrema, era realmente muy, muy difícil. Yo tuve una suerte especial, y es que justamente a partir de que comienza la crisis, tuve la posibilidad de hacer pequeños trabajos en España, en México, que me permitieron ganar algunos dólares. $100 en Cuba en el año 91-92 era una fortuna. Dedicar $1.500 a comprar una computadora de las de aquella época, de las que ponían los discos grandotes aquellos y tal, era como un disparate. Trabajas como periodista. En esa época ya trabajaba en la revista cultural La Gaceta de Cuba, de la Unión de Escritores. Antes había trabajado en una revista cultural, El Caimán Barbudo, después en un periódico, y a partir del año 90 en La Gaceta de Cuba. Revista que, por cierto, en esos años 91, 92, 93, salía aleatoriamente, salía cuando había papel, o nosotros mirábamos al cielo y decíamos, cuando Dios quiera puede salir. Y en esos años, como te decía, por la mente de todos nosotros pasó en algún momento la posibilidad de salir de Cuba. Con esos poquitos dineros que fui ganando, lo utilizábamos fundamentalmente en buscar comida, en comer, y fue una época, vuelvo a decirte, muy especial para mi vida. Entre el año 90 y 95 escribí 3 novelas, un libro de cuentos, 2 guiones para cine, y un largo ensayo sobre la obra de Carpentier de 600 páginas, de Alejo Carpentier, de 600 páginas. Es decir, todo la frustración del ambiente la convertí dentro de mi casa, de esa casa en la que nací, en la casa donde vivo todavía, en un ambiente de trabajo, en un ambiente productivo. Yo siempre digo algo que me parece que es un elemento muy importante a la hora de poder entender yo mismo quién soy y que los demás entiendan quién soy yo. Yo no creo que sea para nada el escritor más inteligente, más talentoso, más dotado de mi generación, pero sí estoy seguro de que soy el más trabajador. Y también estoy seguro de que el trabajo da resultados cuando uno lo hace conscientemente. Y yo lo sé que dices que Cuba te gusta también y que te has quedado ahí. Una de las razones es que te gusta conversar, hablar. Y eso no lo encuentras de forma tan sencilla en otros sitios, ¿no? Mira, el cubano es un ser absolutamente gregario. Los cubanos vivimos como en tribus. La familia, los vecinos, el barrio, la ciudad, la cubanía, es una expresión abierta, una expresión expansiva. Yo escribo, bueno, trato de escribir una literatura que tenga, como esta novela, una visión lo más general, lo más universal
posible de determinados fenómenos, pero siempre desde una perspectiva cubana. No por gusto está ahí ese personaje de Iván, no por gusto cuando escribo una novela sobre el poeta Heredia termino en el presente y trato de hacer en 500 páginas un poco la historia del pensamiento, de la poesía en Cuba, porque soy esencialmente un escritor cubano, soy un ciudadano cubano y trato de vivir constantemente esa cotidianidad. Incluso lo sigo practicando como periodista, a pesar de que ya no trabaje para ninguna revista, ningún periódico, colaboro con una agencia de prensa y mensualmente escribo una o dos crónicas sobre la realidad cubana, sobre determinados aspectos de la realidad cubana que me mantienen en contacto con esa vida que ocurre en Cuba. Y el hecho de vivir en una ciudad como La Habana o en un barrio como el mío, Mantilla, me permite que con mucha facilidad yo pueda saber cómo piensan la gente, qué dice la gente, cómo habla la gente, cómo reacciona la gente ante determinadas circunstancias. Y eso es muy importante cuando uno quiere escribir una literatura que de alguna manera refleje la realidad. Porque este es otro fenómeno interesante y peculiar de Cuba. Y es que la narrativa, la novela, el relato, de alguna manera han venido a sustituir una reflexión sobre la realidad que no existe en la prensa oficial. La prensa en Cuba tiene un carácter fundamentalmente, la prensa oficial del Estado tiene un carácter fundamentalmente propagandístico y la narrativa, la literatura ha tratado de reflexionar sobre esa realidad. Yo siempre digo que cuando se lea una novela como La neblina del ayer, mi último libro publicado acá en Portugal, dentro de 50 años y se lea un periódico cubano, se pensará que son dos países distintos, porque de la realidad que yo presento en esa novela, que no quiere decir que sea la realidad, pero es una realidad posible. Y la realidad que se presenta en los periódicos, que no quiere decir que sea la realidad, pero más bien quiere decir que es una realidad imposible, es una realidad pretendida más que vivida. La diferencia es enorme. En tu época de periodista, pues como escritor no has tenido, dices que no has tenido censura, y como periodista ahí. Como periodista sí. Como periodista, sobre todo en la primera etapa, esos años que trabajé en la revista El Caimán Barbudo, yo terminé la universidad en el año 1980 y tuve la enorme suerte de poder empezar a trabajar en una revista que era la publicación cultural más importante de Cuba en esos momentos. Empecé como corrector, a los 3 meses ya era redactor, quería escribir sobre libros y a veces me daban la oportunidad de escribir sobre libros, pero como era el último que había llegado, me tocó escribir sobre teatro y danza. De danza yo no sabía absolutamente nada, el teatro sí conocía un poquito más y escribía sobre todo de teatro y hacía entrevistas. Y en esa época, esa publicación que era importante, era muy seguida, a pesar de que publicaba apenas 30.000 ejemplares una vez al mes, 40.000 en algunas ocasiones, tenía una vigilancia constante, una vigilancia constante. Un director que era un personaje que respondía no solamente a la política informativa oficial, sino que su auxiliar era un señor que evidentemente tenía que ver con la inteligencia, con órganos de seguridad del Estado, y siempre sentíamos esa presión de la censura, de qué cosa decir, qué cosa no decir, a pesar de que tratábamos de empujar los muros entre los cuales nos encerraban las posibilidades. Y de esa revista fui expulsado en el año 83, acusado de tener problemas ideológicos. Pero me hicieron un gran favor. Me mandaron a trabajar a un periódico que también pertenecía a la Juventud Comunista, el periódico Juventud Rebelde, y allí a los pocos meses ya formaba parte de un equipo que era el que preparaba la edición dominical del periódico. Era la edición más importante y logré algo que
que no es usual en ninguna parte del mundo. Yo en esa época escribía de lo que quería, como quería, tan largo como quería y de la forma en que yo quería. La dirección del periódico me dio toda la confianza de que yo hiciera un periodismo que fuera atractivo para los lectores. Y lo que descubrí que mejor funcionaba era contar historias de las que la gente tuviera alguna idea, pero que no las conociera por completo, y escribirlas de una manera que fueran casi como relatos, casi como cuentos. Ahí escribí la historia del barrio chino de La Habana, la historia del proxeneta más famoso de Cuba, que murió en el año 1910, la historia de los franceses que llegan de Santo Domingo e introducen el café en Cuba, en fin, la historia de la Virgen de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, que en aquella época no se hablaba de temas religiosos, de cómo había aparecido en el mar, todos los mitos alrededor de la Virgen. Y eso fue un momento especial en el periodismo cubano. Hoy en día se estudia como un oasis en el periodismo, y para mí fue muy importante porque entre el joven de 27, 28 años que deja el Caimán Barbudo con un pequeño libro de cuentos y una pequeña novela escrita, y el periodista que en el año 90 va a trabajar a otra revista y empieza a escribir Pasado Perfecto, mi primera novela con Mario Conde, hubo esos 6 años, entre los que se incluyen el año que trabajé en Angola, que fueron de un gran aprendizaje, de una gran madurez, de una posibilidad de conocimiento de la historia de Cuba que no lo hubiera tenido si hubiera seguido trabajando. ¿Ha cambiado como escritor? Y era escritor. Creo que fue el paso de un aprendiz a un profesional. Con el acto de escribir este libro, este hombre que amaba a los perros, ¿has cambiado tu visión sobre esta realidad? La Unión Soviética, Stalin, Trotsky. O sea, ¿es un hombre diferente después de este libro? Yo pienso que cada vez que termino un libro soy un poco diferente de la persona que era, tanto humana como profesionalmente. Cada libro, enfrentar la escritura de cada libro me obliga a tener que darme un baño de modestia y recordar que cada novela significa aprender a escribir esa novela. Eso es muy importante. No puedes pretender repetir fórmulas o creer que ya sabes escribir. Y cada libro me cambia en ese sentido, porque me nutre como escritor. En el sentido del conocimiento, este fue un libro que ya específicamente para escribir, no estoy hablando de lo que haya leído antes, específicamente para escribirlo necesitó 5 años de lecturas. 2 primeros años dedicados únicamente a investigar, a buscar información, a leer, a fichar, a hacer grandes cronologías para poder organizar todos los acontecimientos. Tengo una cronología que algún día me gustaría publicarlo con los acontecimientos más importantes, que tiene 800 páginas, donde están ahí año por año, mes por mes, todos los acontecimientos que tienen que ver y no con la novela. Y después 3 años de escritura en los cuales no dejé de leer. Y mientras iba leyendo, muchas veces me modificaba determinadas perspectivas de lo que iba escribiendo. Y este aprendizaje fue muy, muy importante porque se produce en un momento en el que ya existe en lengua española toda una, y en lengua inglesa, perdón, que son los idiomas que leo fundamentalmente, toda una bibliografía traducida de los documentos sacados de los archivos de Moscú. Yo no leo ruso, no tenía ningún sentido que fuera a Moscú a trabajar con documentos, además me imagino que sería bastante complejo poder hacerlo, documentos originales, pero se publicaron varios libros en los que se recogían documentos, se recogían análisis, se recogían reflexiones de especialistas sobre
la historia que se había vivido en la Unión Soviética. Y por lo tanto cambió mi percepción de esos fenómenos. Y creo que el elemento más revelador para mí fue la nueva visión de la Guerra Civil Española que tuve, que la tuvieron también los historiadores españoles, y gracias a ellos es que la tengo yo, del papel de los asesores soviéticos en la Guerra Civil y de los asesores de la Internacional Comunista en la Guerra Civil. Creo que eso cambió la perspectiva de las relaciones de fuerza y de los conflictos que hubo dentro del bando republicano en la Guerra Civil Española, y el papel que Stalin le concedió a esa guerra civil, sus intereses con respecto a esa guerra civil, que fueron, para decirlo en una sola palabra, fueron intereses macabros. Y también te ha ayudado a entender mejor Cuba, alguna de las heranzas por supuesto, de Stalin. Por supuesto. Yo creo que todo conocimiento que uno vaya incorporando lo ayuda a entenderse mejor a uno mismo y a entender mejor la realidad en que vive. Por ejemplo, yo ahora estoy preparando una nueva novela que la historia, no la novela, la historia comienza en Ámsterdam, en el estudio de Rembrandt, en 1643, cuando un joven judío que quiere ser pintor en contra de las prohibiciones de la ley judía, quiere ser pintor y se acerca a Rembrandt y logra entrar en el estudio. Y es una novela que su reflexión fundamental va a ser sobre la libertad del individuo. No la libertad política, sino la libertad de decisión, la libertad religiosa, la libertad de opciones que puede o pudiera tener cada individuo. Y esa historia va a terminar en el presente en Cuba, porque me va a dar una pauta para seguir un proceso histórico de ese fenómeno de la libertad del individuo. En esta novela es evidente que todo el proceso de lo ocurrido en la Unión Soviética, de esa perversión de la utopía, de la creación de una economía socialista que es obra absoluta de Stalin, y que creó un espejismo de la posibilidad de que aquel país de los zares atrasado, medio medieval casi en determinadas estructuras, diera el salto al país industrializado que era capaz de mandar un hombre al cosmos. Eso tuvo un precio. El precio fue que en la Unión Soviética nunca se produjo suficiente alimento para la población. Tuvo el costo de unos desastres ecológicos enormes que todavía no se sabe cuáles van a ser sus últimas consecuencias, y sobre todo trajo el costo de la muerte de muchos millones de personas. Los ucranianos están reclamando una compensación o un reconocimiento de una especie de holocausto que hizo Stalin en estos traslados masivos y en la hambruna que hubo en Ucrania en los años 29, 30, 31, en los que murieron, se calcula que alrededor de 10 millones de personas. Es decir, que el costo de poner un hombre en la órbita espacial está fundado sobre la destrucción de personas, de geografías, de estructuras económicas. Pero lo más simpático, porque todo esto tiene, como tú me preguntas cómo lo traigo a Cuba, tiene su relación con Cuba. Mi madre es una mujer muy... estudió poco, llegó a un 8º grado, en esa época en Cuba era muy difícil, pertenecía a una familia bastante pobre, con muchos problemas familiares a partir de la muerte de mi abuelo, quedaron prácticamente desvalidos. Pudo estudiar hasta un 8º grado, pero es una mujer muy inteligente y con una capacidad de síntesis de algunas cosas que a mí me dejan asombrado. Y ella me dijo algo de carácter político que es muy importante. Y es que ella nunca pensó
Ya ella tiene ahora 84 años y el muro de Berlín cayó hace 20 años, es decir, tenía 64 años. Que ella nunca pensó que en su vida iba a ver la caída del muro de Berlín. Pero además me decía que ella no se imaginaba cómo era posible que los soviéticos fueran capaces de poner un hombre en la órbita terrestre y no fueran capaces de hacer una pasta dentrífica que no te irritara la boca. La pasta dentrífica soviética es una experiencia que solamente los que hemos pasado por ella sabemos lo que puede ser. Por lo tanto, todo tiene que ver con Cuba y todo tiene que ver con la experiencia que hemos vivido. Te dije anteriormente que afortunadamente para nosotros, a pesar de que, por ejemplo, en los años 70 fue un periodo de una fuerte represión cultural, religiosa, sexual, fueron marginados muchos artistas por ser católicos o por ser homosexuales, en la que sentíamos la presión esta de ser un problemático ideológico. A pesar de todo eso, no hubo los excesos del estalinismo contra los individuos en Cuba. Existía esa sensación de miedo que todavía pervive hoy y que es una de las cosas que tiene que superarse para que Cuba, estos cambios que se están planteando hoy, se puedan producir de manera efectiva. Se tiene que superar esa sensación de miedo, esa sensación de que por disentir eres un enemigo, eres un contrarrevolucionario. Creo que hay que abrir la sociedad cubana al debate real, al debate sin miedo es la palabra, porque lo hemos sufrido durante mucho tiempo. Estaba hablando de eso y me estaba acordando que casi al final del libro, el doctor de Ramón le dice, pues yo no lo sé quién estaba más enfermo, si Stalin, si la sociedad que permitió todo eso. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál sería tu contestación al doctor de Ramón? Stalin era un hombre enfermo, indudablemente. Stalin era una persona con desequilibrios de personalidad, con Profundo. una megalomanía. Realmente, además, era un criminal. Era un criminal. Es una forma un poco precisa de sintetizar quién era este hombre. Y esa sociedad en la que tan fácilmente se podía establecer la personalidad desequilibrada de Stalin como la norma que la rigiera, era una sociedad que ya tenía esos gérmenes de esa enfermedad. El propio Trotsky, desde mucho antes de la revolución, en las discusiones que tuvieron los revolucionarios rusos a principios de siglo, le dijo a Lenin, le dijo a Lenin que era un peligro crear un partido en el que existía la posibilidad de que el Comité Central se convirtiera en la voz del partido, que el buró político se convirtiera en la voz del Comité Central y que el secretario general se convirtiera en el dictador de todo el partido. Ese partido supuestamente representaba a todos los trabajadores, era el partido de los proletarios. Y a partir del año 29 esa predicción se cumplió estrictamente, fatalmente. Stalin se convierte no solamente en el dueño de todo el poder, en el director de la economía, sino que se convierte en el dueño de la vida de las personas en la Unión Soviética. Creo que si en las disputas políticas anteriores Trotsky hubiera salido vencedor, las cosas hubieran sido un poco diferentes. Y que si Lenin hubiera vivido unos años más, también las cosas hubieran sido un poco diferentes. Pero era una sociedad que tenía esa tendencia y los propios revolucionarios, como es el caso de Trotsky, ya lo habían advertido. Ramón, Leonardo, te voy a llamar a Ramón. No me llames Ramón, por favor. Leonardo, ya llegamos al fin de nuestro tiempo. Pues muchas gracias por haber estado aquí. Te agradezco mucho esta conversación. En la televisión
Ya hoy en día es muy difícil tener tiempo para poder conversar y poder completar ideas. Yo me siento muy agobiado cuando me hacen preguntas como las que tú me haces y tengo que responderlas con 4 frases hechas para que alcance el tiempo. Y te agradezco mucho que hayamos tenido tiempo de conversar. Mas graças a nós outros. E nós marcamos encontro aqui à mesma hora, na próxima semana, para mais uma noitada de conversa. Até lá.